Correcto. Don Carlos González, el presupuesto del Estado panameño, el más alto de la historia para la vigencia de 2024, 32.000 millones de dólares. Buenos días, don Carlos, bienvenido. Encienda su micrófono, por favor. El micrófono, si está apagado todavía. Muy sí. Buenos días, estimado profesor Cabrera. Bienvenido, don Carlos González. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por recibirnos. Tengo que decir, contextualizando, Carlos González es un panameño que tiene muchos años de experiencia en el servicio público y muchos años de experiencia en el manejo de la estructuración del presupuesto del Estado panameño. O sea, no es alguien que llegó ayer. Ojo con eso. Y recientemente, no me acuerdo no recuerdo si fue una entrevista que hicimos aquí o algo que leí, no recuerdo ahora mismo, pero alguien comparaba Panamá con Guatemala desde el punto de vista de tamaño y población. Panamá con El Salvador, tamaño y El Salvador, Guatemala, mucho más grande en extensión territorial y de más población que Panamá. El Salvador, mucho más pequeño que Panamá, pero con más población. Y decía, y ambos países tienen presupuestos, pero muy por debajo de Panamá. Esa es la primera pregunta que quisiera hacer, don Carlos. ¿Cómo nos explica usted a los panameños cómo se arma el presupuesto y cuando entonces alguien nos contrasta el tamaño del país con la cantidad de población versus algunos vecinos? Interesante pregunta. Efectivamente, los vecinos tienen una economía estructurada muy diferente a la de Panamá. Por ejemplo, los pares de Panamá pueden ser más cercanos a Perú que El Salvador o Guatemala, que son países físicamente más cercanos, ¿no? Pero con una estructura económica muy diferente. Obviamente, Panamá tiene fuentes muy generosas con relación a esas otras economías, como es nuestra posición geográfica, con la cual nosotros tenemos un hub de intercambio de comercio internacional muy fuerte, que no lo tienen estos países, al igual la operación del Canal de Panamá y recientemente pues la ventaja de poder explotar una mina de cobre de tamaño muy importante. Eso hace la diferencia, ¿no? Entonces, esas comparaciones no son justas porque estaríamos comparando situaciones muy disímiles. Pero la pregunta clave yo creo que sí es cómo se estructura un presupuesto. Mire, el tamaño del presupuesto lo definen los ingresos que se puedan estimar, igual que en cualquier hogar. Nosotros, nuestros presupuestos en el hogar lo hacemos en función de los ingresos que tenemos previsto que vamos a recibir. El Estado no es diferente. El Estado tiene una metodología muy similar, lo que sí es que es mucho más complejo que el hogar, ¿no? Somos 94 instituciones, de las cuales no todas son recaudadoras, algunas son meramente gestoras de gasto, otras sí tenemos la función de recaudar y generar ingresos para poder sustentar estos presupuestos. El fuerte de los ingresos se genera a través de los ingresos corrientes del gobierno central y se alimenta tanto de la parte tributaria como de los ingresos no tributarios. Adicionalmente, se suman los ingresos que son de capital y, por último, se balancea con lo que es el financiamiento neto de la deuda. Pero, don Carlos, parad ahí un segundo porque tengo que sacarle tiempo al tiempo, que entiendo que usted tiene otras obligaciones ahora mismo. Si los ingresos no están siendo suficientes, acabo de ver una nota, creo que en la prensa, de que el propio ministro reconoce que estamos 500 millones por debajo en no sé qué ingresos. ¿Por qué el presupuesto no se ajusta al hecho cierto de que los ingresos no son suficientes? Bueno, ese es un tema que hemos estado revisando con la Dirección General de Ingresos, ¿no?
y se ha determinado que sí ha habido una situación estacional. Y el director de ingreso ha hecho una propuesta al ministro donde se ha comprometido y ha planteado que él puede recuperar muchos de estos ingresos que en alguna forma están desfasados. No se han recaudado, pero están ubicados y se pueden recaudar. Y él confía en que antes del final del año, en lo que resta del año, él va a recuperar estos ingresos y va a cumplir con la meta establecida. Pero no es mejor Por lo tanto, primero tenerlos, señor Carlos, y después entonces pensar en utilizarlos cuando ya es seguro que los tenemos de este lado. Bueno, los presupuestos no se construyen así porque todo es un pronóstico. Tanto el gasto como el ingreso es un pronóstico, por eso se llama presupuesto. Si usted espera recibir los ingresos para después gastarlos, puede desfasar la administración, puede congelar la administración y esa no es una práctica que es necesario. Hay suficiente metodología y suficiente información para asegurar lo que se llama un presupuesto creíble. Y en ese sentido, eso es lo que tratamos de construir. Pero, don Carlos, pero si eso ocurre en función de la posibilidad cierta o razonablemente cierta de que se pueden materializar. Si es así, como en efecto yo lo he entendido siempre que me lo han explicado, el presupuesto, un supuesto, lo que ocurre es que si el supuesto de los ingresos no termina de entrar, entonces que tenemos que salir a correr a pedir más préstamos. No necesariamente, o sea, la Constitución y las normas de administración presupuestaria sabiamente tiene dos medidas que se pueden utilizar en administración fiscal. Una es el ajuste temporal de los presupuestos y eso se llama contención del gasto cuando se adopta una medida preventiva. Y el otro es el recorte de los presupuestos cuando ya hay evidencia de que ha sucedido algo que impide que el pronóstico presupuestario de ingresos se pueda materializar. Entonces se lleva una propuesta al gabinete y luego a la comisión de presupuesto para recortar el presupuesto. En la historia de Panamá solo ha sucedido una sola vez. En los demás años lo que ha habido es la acción preventiva. Se hace una contención del gasto, se va monitoreando los ingresos, los gastos, y de esa manera se busca el equilibrio que se requiere. Hay un tema que a mí me llama la atención, don Carlos, y es cómo nosotros pretendemos reducir nuestro déficit. El déficit que tiene Panamá. Panamá tiene un alto déficit, tiene una alta deuda pública frente al Producto Interno Bruto. Con este presupuesto para el año que viene, ¿cuál es la estrategia para reducir el déficit? Bueno, es una pregunta sumamente interesante y sí tenemos que reconocer que Panamá tuvo un alto déficit en los años de pandemia y todos sabemos que se le ha confesado le ha comunicado a la sociedad de que en los años 20 y 21 tuvimos que ir a los mercados a buscar un financiamiento extraordinario para poder compensar la enorme caída de los ingresos que se habían previsto en los presupuestos de esos años. Producto del COVID-19, teníamos una economía que estuvo confinada por casi 8 meses y posteriormente se fue liberando poco a poco. Eso lo entendieron muy bien los mercados internacionales, las propias calificadoras de riesgo e incluso los organismos internacionales que son especialistas en este tema. Y de hecho reconocieron que lo que hizo Panamá era lo que había que hacer. No obstante, es claro de que no era una política sostenible. Por lo tanto, para los años 23, 24, 25 y 26, se ha hecho una propuesta de regresar a la consolidación fiscal en forma gradual. ¿Por qué gradual? Porque si lo hacíamos bruscamente, se podía generar un enfriamiento de la actividad económica, una desaceleración, y tendríamos entonces un efecto procíclico que no es el que se quiere. Mire, en el año 2021, el déficit fiscal fue de 4.236 millones.
producto de la pandemia. En el año 2022 bajó a 3.016 millones. Para el 23 todo nos indica que sí vamos a cumplir con la meta, bajando el déficit a 2.196 millones, y la propuesta del proyecto de presupuesto 2024 reduce entonces la meta del déficit a 1.760 millones, es decir, 2% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que se considera una senda de gradual hacia la consolidación fiscal. Por lo tanto, Panamá pasa del 2020 de una relación deuda-PIB de más de 64 millones al 2024 estaríamos en una senda de casi 53% del PIB, una reducción de 10 puntos, muy, muy importante, y esperamos que entre el 2027 o 28 podamos regresar a los márgenes que se han considerado totalmente fuera de riesgo, que serían cerca del 40% del PIB. Esa es la propuesta y la estrategia que el gobierno ha estado manejando y que ha compartido con los mercados financieros internacionales y el mercado mundial. Don Carlos, si los ingresos no serán lo suficientes para sustentar el incremento en el presupuesto, le pregunto a un oyente acá, ¿habrá alguna seguridad de que una vez entre el próximo gobierno cuente con presupuesto real en las arcas para los últimos 6 meses de 2024 y no sean solo cifras escritas en papel y el gobierno entrante no se encuentre con un gran dolor de cabeza en la disponibilidad de las finanzas? Mire, no podemos hablar de un presupuesto real, porque lo real es lo que se da. El presupuesto, como ya dijimos, es una estimación de ingresos y gastos. Y lo que se hace es que se monitorea la ejecución tanto de ingresos como de gastos para entonces ir haciendo los ajustes que sean necesarios. El otro año, el presupuesto 2024, sí, enfrenta una situación de año de transición de administraciones. Y la norma prevé que la administración que sale no puede gastar más del 50% del presupuesto de funcionamiento y debe reservarle al gobierno que entra el otro 50%, es decir, el equivalente a un semestre. Desde el punto de vista de la inversión, sí se puede ejecutar según la programación de los proyectos que están en ejecución, igualmente la programación del servicio de la deuda. No obstante, se recomienda que no se incorporen proyectos nuevos que vayan a comprometer, digamos, las administraciones futuras. Esa es la regla que nosotros hemos estado siguiendo. Don Carlos, hay dos temas que yo quisiera tocar y si tienen los números sería interesante. Quisiera saber cuál es el porcentaje del presupuesto que se va en funcionamiento del Estado, o sea, en pago de nómina y funcionamiento corriente del Estado y cada uno de los entes que forman parte del Estado panameño. Número 1. Y número 2, quisiera saber cuál es el monto exacto de ese presupuesto que está destinado a los subsidios o incentivos fiscales para el sector público, para el ciudadano, para el sector privado. Si sigue siendo 2.500 millones como en los años anteriores, si se redujo, si se aumentó. Esos números me llaman la atención. Muy bien, mire, del presupuesto total, 32.754 millones, los gastos corrientes representan 17.800 millones, que son un poco más del 64%, 66%, perdón. Y para inversión, 9.949 millones, que es un 34%. Son indicadores que son razonables con relación a lo que sería la estructuración de un gasto público. En planilla, los servicios personales están lastimosamente, siguen liderando con más de un 33% de los recursos que hay que honrar en el presupuesto. Y mucho de eso se debe a las leyes especiales de los gremios de educación, los gremios de salud, los gremios del área de agropecuario, los gremios de las ciencias sociales. Eso genera cada año más de 300 millones de aumento en la planilla automáticamente
y ninguno está vinculado a una evaluación. No hay una corresponsabilidad para que tenga ese derecho. Sencillamente fueron acuerdos de huelga o derechos de huelga y de esa manera pues es un aumento automático. Lo que nosotros siempre hemos estado proponiendo es que el Estado debe modernizar la gestión de sus recursos humanos y dictar una ley general de sueldo donde hayan reglas muy claras y sobre todo un reconocimiento al aporte de cada individuo. En ese sentido, pues, pudiéramos mejorar el uso de estos montos. Estamos hablando de más de casi 7.300 millones. De esa manera, pudiéramos rebajar el costo de la planilla o mejorar la eficiencia de la misma. Entonces, quedamos claros, 33% del presupuesto del 2024 se va en planilla, el 66% se va en ejecución o funcionamiento del Estado, y estamos hablando de que un 34%, 9.000 millones de dólares, más o menos, como usted dice, es para inversión. De ese 34%, en cuanto a inversión, ¿cuánto se va en subsidios? Mire, el tema de los subsidios, nosotros para el presupuesto 2029, tengo esa información por aquí, déjenmela buscar nada más un segundito. Bueno, es que, mire, en el año 2023, los subsidios sí representaron 2.800 millones. El año 2024 hay varios de estos subsidios que ya no van a ser incorporados, no se han considerado. Hay una diferencia importante y estamos hablando de 1.080, 1.100 millones aproximadamente, lo que equivaldría a los subsidios que están incorporados en el presupuesto para el 2024. O sea, básicamente se reduce ese monto de 2.800 millones. A ver, ya tengo el cuadro aquí. Mire, en el 2020, producto de efectivamente de los subsidios altos que se tuvo que dar, el gasto fue de 2.850 millones, redondeando. En el 2022 logramos bajarlo a 2.300 millones. Para el 2024 la propuesta es bajarlo a 1.894 millones. Fundamentalmente ya no se está considerando lo que es el vale físico, ni el vale digital, ni las bolsas solidarias. Tampoco, como ya ustedes saben, fue suspendido el subsidio energético FED COVID por producto del COVID-19 y se ha suspendido también, o sea, ya se estima que se suspende el subsidio especial de combustible, donde el precio de mercado ya es casi igual al subsidio, así que en algunos casos incluso el precio de mercado ha bajado por algunos meses. Y el subsidio para cubrir el vale digital de combustible y fue COVID bajó en 364 millones, los que iban para el área de Arab, o sea, los pescadores, los que iban para el área de los agricultores, eso representa una caída de 193 millones. Y bueno, lo del vale Eso quiere decir, don Carlos, que el vale digital se mantiene para el 2024 en el presupuesto. No, acabo de decirle que no, que se rebajan. Se elimina. 120 millones que estaban previstos, o mejor dicho, que se ejecutarían en el año 2023. Se eliminaría, exacto. Bueno. Muy bien. Oiga, don Carlos González, ojalá que podamos tener una segunda oportunidad de conversar con usted un poco más de esto, porque han llegado muchas preguntas de varios oyentes acá a través de las redes sociales, pero el tiempo se nos agota y usted entiendo que tiene también otras obligaciones, así que ojalá podamos coordinar para en otra oportunidad seguir hablando de un tema un poco denso, porque lo es un tema denso el tema del presupuesto, pero que es importante y es bueno que el panameño común y corriente por lo menos conozca los conceptos básicos de lo que es un presupuesto. A mí se me quedan preguntas, como siempre, la de la Asamblea.
No entiendo cómo podemos justificar 220 millones de dólares para la Asamblea. No hay forma de justificarlo, pero son preguntas que hay que hacer a los expertos como Carlos González, que va a ver cómo sustentar eso. Así que nos comprometemos a una segunda vuelta, don Carlos. ¿Cómo no? Acuérdese que vamos a tener 2 meses, perdón, justamente en la Comisión de Presupuestos, revisando cada una de las instituciones, y siempre va a haber el espacio. Mire, yo me siento muy a gusto porque el programa es muy didáctico. Ustedes nos dan el espacio para hacer docencia. Es un tema complicado, como usted lo ha dicho, y yo creo que no deben quedar preguntas en el tintero. Todos, mire, profesor, tenemos tal vez usted entienda mejor esto. Tenemos una innovación en la forma de tratar el presupuesto. Hay un cambio metodológico hacia el presupuesto basado en resultados. Cambia totalmente la metodología contable tradicional del presupuesto y vamos entonces a la esfera de cuáles son los compromisos de resoluciones de necesidades de la sociedad, identificados como productos, a los cuales se le construye un indicador para poder entonces decir cuál es el nivel de respuesta, o sea, cuál es la meta que se va a atender en cada vigencia y cuántos recursos son los que se están asignando para resolver esto. Pero, profesor, adicionalmente, esto va a ser acompañado de un marco presupuestario de mediano plazo. Es decir, ya los presupuestos no solo te van a hablar del año de vigencia en que estamos, sino también de una perspectiva de mediano plazo. ¿Cuál es su impacto? Y hay obras que son multianuales y por lo tanto hay que verlas muy bien en ese horizonte. Y son las explicaciones que vale la pena escuchar. Sí, don Carlos, muchas gracias. Muy amable. Bueno, profesor, tendremos oportunidad para seguir hablando sobre Así esto. es. Muchas gracias a ustedes. Que esté bien. Hasta luego. 8:44 minutos.